Bueno, retomamos el color verde, esto es el así llamado tiempo ordinario durante el año. Esto significa que como último tiempo fuerte, la Pascua y después de estas celebraciones, tenemos como un camino largo de unos cuantos meses hasta el inicio del Adviento y vamos a ir compartiendo la vida y las enseñanzas de Jesús. Esto así lo dispone el calendario litúrgico que nos va proponiendo las lecturas que nos van acercando el anuncio del reino. Y lo hacemos concretamente con esta lectura del libro de los Reyes. Vamos a leer este texto durante prácticamente 3 semanas. Y este libro de los Reyes ocupa un momento de la historia del pueblo de Israel bastante complicado. A ver, primero nos vamos a situar. Estamos en el periodo que va después del cisma de Salomón, año 900 y pico antes de Cristo, hasta el periodo del así llamado la caída de Jerusalén, la destrucción y por lo tanto el destierro del pueblo de Israel, 586 años antes de Cristo. Más o menos entonces entre el 600 y el 900 antes de Cristo nos situamos en este momento de la historia en un periodo bastante triste del pueblo de Israel. El pueblo tenía muy malos gobernantes, los reyes eran decadentes. Concretamente, hoy nos encontramos con este rey Ahab, un rey muy débil, se había casado con una mujer pagana, fenicia, Jezabel, que había ido como alentando a ese pueblo que pertenecía a Dios a que se dejaran llevar por la idolatría. O sea que desde aquellos que supuestamente tenían que guiar, orientar, gobernar y cuidar al pueblo de Dios, se dejaron llevar ¿eh? por la idolatría. Y entonces, en ese tiempo de decadencia social, moral, religiosa, económica, este pueblo se relajó, se olvidó, dejó a Dios de lado, le empezó a ser reiteradamente infiel. Y en esa debilidad, en ese distanciamiento de Dios, empezaron con la idolatría. En ese momento, Dios va como a llamar a dos profetas, Elías y Eliseo. Hoy concretamente nos encontramos con el inicio del así llamado ciclo de Elías, este profeta que viene a ser como una figura de Jesús, supuesto que por ser valiente y anunciar las verdades que Dios le pedía, va a sufrir una enorme cantidad de persecuciones, contradicciones, etcétera, etcétera. Por supuesto que cuando nosotros miramos, leemos el Antiguo Testamento, esto para nosotros tiene que ser como un llamado a vernos reflejados en el hoy de nuestra propia vida. Yo creo que cualquier persona que mire el mundo que le rodea, uno va a encontrar decadencias morales, sociales, económicas, religiosas. Va a encontrar en el pueblo, pero también en el propio corazón, infidelidades, olvidos de Dios. Pero también, y esto es lo importante, así como entonces Dios llamó a, concretamente hoy, a Elías, a que cumpla una misión, a que le fuera fiel, nosotros recordamos recientemente, habiendo recibido el Espíritu Santo, ese Espíritu que en nosotros arribó, llegó el día de nuestro bautismo, nos constituyó en profetas en nuestro tiempo. Esto es lo lindo porque entonces miramos esa historia del pueblo de Dios en el presente, en el hoy de nuestra vida, preguntándonos si en medio de un tiempo decadente, difícil, Dios eligió a uno, no llamó a millones, eligió a uno, y que además tuvo que sufrir y mucho por ser fiel, por llevar el mensaje de Dios, por ser valiente. Seguramente Elías habrá tenido dudas, temores, habrá pensado, pero ¿no será, Señor, que lo que el mundo quiere oír es otra cosa? Y no. Entonces, hoy nos encontramos a Elías que se planta delante de este rey Ahab y le dice, mirá,
debido a tus pecados y a los del pueblo, ahora va a venir un gran tiempo de sequía. Claro, el anunciarle esto al rey va a significar que Elías tenga que huir, porque lo van a perseguir, lo van a buscar para matarlo. Y entonces el texto hoy nos presenta a Elías, que está en una suerte de cueva al lado de un arroyo, en, empezando una vida como de ermitaño, ¿eh? Y siendo asistido por Dios. Esto es lo interesante también. La vida de los profetas, profeta quiere decir el portavoz de Dios, el que lleva la voz de Dios. Nunca fue una misión fácil y sencilla. Lo que tuvieron que anunciar no fue lo que el mundo quería oír. Muchas veces lo que anunciaron no fue bien recibido y además les acarreó el distanciamiento, el olvido, las quejas, los enojos y muchos tuvieron que huir, fueron perseguidos y hasta muchos se entregaron la vida. Nosotros somos profetas hoy, en esta Argentina hoy, en esta iglesia hoy, con este matrimonio, con esta familia. Lo que no podemos hacer es callar por cobardía. Lo que no podemos hacer es acomodar el mensaje. Lo que sí tenemos que hacer es preguntarle a Dios, Señor, ¿qué esperas de mí? Miren lo que le pasa al pobre Elías. Tiene que dejar todo lo suyo y huir. Pero en medio de esa situación, milagrosamente, en un tiempo de hambre y de sequía, Dios lo asiste. Porque Dios es fiel. Entonces, no tengamos nosotros de ser fieles hoy, de hacer lo que aquel pueblo no hizo. Revisemos, repasemos, ¿dónde será que ese lugar que solo a Dios pertenece está siendo ocupado por falsos ídolos? ¿Dónde será ese aspecto del corazón que no es como el corazón de Jesús? Vamos enderezando nuestra vida en la medida que miramos, nos confrontamos con la palabra de Dios y nos vamos dando cuenta cuál es el camino que debemos recorrer y a su vez ir como enderezando. Tenemos el Espíritu de Dios, nos alimentamos con Jesús en su palabra, Dios está a nuestro lado, no nos hace falta nada más. ¿Eh? Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, lo decimos en el Salmo. Bueno, y hoy empezamos a leer el Evangelio de Mateo. Dejamos atrás la lectura de Marcos y durante estos 3 meses que vienen por delante, vamos a estar leyendo este Evangelio, un Evangelio muy catequístico. Lo empezamos a leer a partir del capítulo 5, supuesto que del capítulo 1 al 4 los leímos en el tiempo de Navidad y las semanas siguientes. Y lo hacemos hoy con este texto que viene a ser como la constitución del cristianismo. Es como la carta magna, aquel antiguo código de la ley dado por Dios a Moisés en el Sinaí, ahora queda como actualizado por este texto, que no es un código de conductas o de normas, es un código de vida. Si uno preguntara a Dios, Señor, esto es lo que en realidad pide nuestro corazón cada día, porque de esto tiene sed nuestra alma. Señor, yo quiero ser feliz. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Esto es lo que nos contesta Jesús. Este es el camino de felicidad. 8 veces propone un camino de felicidad. Bienaventurados, dichosos, felices, hoy, y además porque van a heredar el reino de los cielos. Se me ocurre pensar cuántas veces nos distraemos, buscamos como caminos sucedáneos, alternativas al planteo de Dios. Y Dios es fiel, lo decimos en este tiempo, nuestra fe es una fe revelada, Dios ha quitado el velo, Dios como Padre quiere hacer las veces de Padre y a nosotros como hijos nos enseña, nos muestra un camino de felicidad. Mateo 5. Quizás sea un desafío lindo el que hoy podamos detenernos a llenarnos de preguntas, que esto convirtamos este texto en una suerte de encuentro de oración con Dios. Señor, si este es el camino de felicidad que querés proponerme, ¿qué me está pasando? Que no busco allí, que no busco comprender, que busco recorrer otros caminos. ¿Eh?
Y entonces esa oración, inspirada por el Espíritu, alimentada por la palabra y acompañados por Dios, se irá aclarando. Le pedimos al Señor entonces en esta jornada recordar nuestra condición de profetas. Hoy, unidos a las personas que estemos, tendremos que llevar la voz de Dios. ¿eh? Como Elías tendremos que ser valientes, pacientes, dejarnos alimentar por la palabra, hoy concretamente, para pensarla, meditarla, y que esta palabra, este camino de felicidad que Dios nos propone, sea el único y verdadero camino, supuesto que es el camino que nos lleva al cielo.